tema, bueno, bastante controversial, bastante complejo, pero que es una realidad, que es una nueva capa sobre el territorio guaraní, que es el tema de la hidroenergía, vinculado con la noción de desarrollo, una noción que fue cambiando, vamos a ir viendo a lo largo, fundamentalmente, de estos últimos 70 años. Y vamos a enfocar la cuestión sobre el caso que estamos aquí, en Yacyretá, y el trabajo y parte de la gente que está aquí acompaña el asentamiento, el medio ambiente, hidrología, la del jefe aquí, que ayuda a que el río siga fluyendo. Si no se manejara bien esta central, habría problemas aguas arriba y aguas abajo del río, porque es una central de pasada. Toda el agua que viene pasa. Y eso genera algunos inconvenientes cuando el río viene con mucha agua. Pareciera que haya una central también, eso implica controlar las inundaciones. Eso es de alguna manera cierto por una parte y no tan cierto por otra parte. Pero bueno, vamos a ver esta cuestión particularmente ahora. Y vamos a tratar de abordar la cuestión del presente y del futuro de la región. Bueno, eso, hemos llegado hasta aquí abordando estas complejas relaciones de la cultura y la naturaleza sobre el territorio, y hemos visto que casi ninguna de las culturas que hemos tocado hoy han sido, bueno, hoy y los temas históricos que hemos visto en una relación armónica con la naturaleza. Con lo cual estamos en condiciones de decir de alguna manera que impacto y transformación en periodos históricos breves ha sido una constante de estos últimos siglos en la configuración del territorio guaraní particularmente. Y vamos a hacer eco porque ayer se vio la parte histórica, la parte cultural, la llegada de los españoles, los conquistadores, los guaraníes antes. Vamos a ver la última fase de este proceso de construcción, que es los tiempos más modernos. Pero antes de llegar a ese punto, que creo que hay que poner foco cuando uno analiza una cuestión particular, y que no podemos analizar las cosas desde donde hoy estamos parados solamente, sino que hay que analizarlas en su contexto, en su contexto histórico. Si vamos a tomar el caso de análisis de los represamientos en la Cuenca del Plata, en este territorio guaraní, podemos ir viendo cómo la visión del mundo fue cambiando en estos últimos años. Y vamos a hacer foco a fines de la década del 50, principios de la década del 60, que fue cuando se concibieron y se empezaron a construir estos grandes megaproyectos en el mundo, no solamente aquí. Europa y el mundo salía casi de la Segunda Guerra Mundial. Todo el proceso de reconstrucción se basó en la generación de emprendimientos que generaran energía para posibilitar el desarrollo de las naciones y reconstruirlas. Y fue las Naciones Unidas, que se crearon en 1955, y los principales instrumentos de gestión que fueron el Fondo Monetario y el Banco Mundial, los que potenciaron el desarrollo de estos emprendimientos en el mundo. Y dentro de una mirada muy específica, que era la expansión de la frontera económica, y esto significaba a expensas de los recursos naturales, como aquello que Esteban ayer también nos comentaba, es decir, para dominar la naturaleza a expensa de la calidad de vida del hombre. En ese momento fue concebido Yacyretá, digamos, se empezó a formalizar. El primer protocolo se firmó en 1926, pero la Comisión Mixta Técnica argentino-paraguaya empezó a funcionar en 1958. ¿Para qué? Para estudiar esta región, para su aprovechamiento hidroenergético, para mejorar la navegabilidad y para favorecer el riego para el desarrollo en la región. Bueno, no hace falta que recorra cada uno de los puntos, pero en la década del 70, cuando el Tratado de Yacyretá se firma, y el de Itaipú también, casi en la misma fecha, en 1973, con una visión geopolítica de
instaurar en el territorio un nuevo relacionamiento en la región entre los países, Brasil, Paraguay, Argentina, Paraguay, y ya antes lo había hecho Argentina con Uruguay para el Salto Grande. Empieza a configurarse una nueva geografía específica en el territorio. De la mano, en paralelo, la conciencia ambiental ya empieza a tomar cuerpo de la mano de algunos problemas que ya algunos de estos emprendimientos habían generado en Estados Unidos fundamentalmente, y en Brasil con la rotura de una presa. Y por las metodologías que se implementaban. Entre las décadas del 60 y del 70 se construyeron la mayor cantidad de emprendimientos en el Brasil de la mano de gobiernos militares, donde las formas de abordar el problema ambiental y el problema social no eran las que se tomaron en posteridad. En el tema ambiental uno puede recorrer los informes ambientales previos de estos proyectos y todo se veía como una instancia positiva que iba a favorecer el desarrollo, mejorar la salud, la infraestructura en el territorio, y nadie hablaba de los problemas negativos que sobre el ambiente generaban estas cuestiones. Y estos proyectos se hicieron todos, comenzaron todos sin ninguna cuestión de herramientas de gestión de evaluación de impacto previo sobre lo que se hacía, simplemente informes de gestión. Se hacían censos de la población y en el mejor de los casos, donde había políticas sociales como en este país, se implementaban medidas preventivas para la relocalización. Y tenemos el comentario de que fuera coordinador del programa de reasentamiento, que trabajó muchos años en estos temas, que por aquellas épocas, hablando con gente relocalizada del Brasil, decían que pasaban con un avión y un megáfono avisando que se vayan yendo porque viene el agua. En 15 días llegaba el agua y que se vayan yendo porque viene el agua. Y así se hacían las cosas. Pero los problemas ambientales empezaron a tomar cuerpo en la década del 80, que fue cuando Itaipú ya se terminó y Yacyretá recién comenzaba con sus obras principales. A partir de este famoso informe Brundtland, que no lo vamos a profundizar, pero todos lo conocemos, aparece la idea de desarrollo sustentable y los problemas más serios, que eran la pobreza y la contaminación. A partir de ahí empieza a aparecer el tema de las desigualdades en el mundo y a partir de ahí se empieza a tomar conciencia y por eso la cumbre se empieza a planificar para 20 años después, Río de Janeiro, casi en 1992. Que fue el momento donde Yacyretá empieza a tomar cuerpo, que empiezan a terminarse las obras principales. En 1994 se instala la primera central y unos meses antes, en diciembre, empieza a funcionar y en septiembre se llena por primera vez el embalse a la cota 76, es decir, una cota reducida a la de diseño, 7 metros por debajo de él. Pero es donde se genera el mayor impacto en el territorio. Ya se habían implementado otras políticas sociales y otras políticas ambientales para iniciar las primeras relocalizaciones. Quizá fue Yacyretá, quizá no, con seguridad fue Yacyretá el laboratorio para las políticas de reasentamiento involuntario y de ambiente que hoy tiene el Banco Mundial y el BID. Todas esas políticas se diseñaron, se instrumentaron y se probaron en este proyecto. Y hoy son adoptadas por la Asociación Internacional de Represas para todas las políticas relocalizatorias y de mitigación que se implementan en el mundo a partir de la década de fines de la década del 90. Consecuentemente uno tiene que contextualizar todas estas cuestiones para decir o para entender que cuando se diseñaron estas cosas no es que la gente era tan mala, es que no se sabía. Y que esto se tenía que hacer porque era necesario que las ciudades, que los países se desarrollaran porque veníamos de un cataclismo mundial, donde todo el mundo estuvo afectado por ese fenómeno. La región hoy, para enfocar la cuestión en este tema, me parece que es importante entender que en estas complejas relaciones uno puede, con temor a equivocarse por sintetizar mucho, agruparlas en tres grandes
procesos que se dieron, la construcción de las grandes presas, el avance de la frontera agrícola forestal y el crecimiento de las ciudades sobre la costa, aquellas ciudades que habían fundado los españoles, y en el caso del norte los brasileños, ya, porque el avance hacia adentro del territorio fue posterior a la conquista de la costa que Portugal hizo, donde todas las ciudades fueron localizadas en Brasil sobre la costa. Y en esta última parte vamos a abordar uno de los temas que no se ha profundizado hasta ahora, que son las ciudades, que es un poco la huella cultural más tangible que tenemos sobre este territorio de agua y selva, y que me parece que es un tema central para abordar el presente y el futuro de la región. Una región donde hoy viven más de 30 millones de habitantes. No estamos hablando de una cuestión complementaria, hoy estamos hablando de una cuestión central, empezando por San Pablo y de ahí para abajo. En esta cuenca del Plata, en este territorio guaraní, como le digo, Yacyretá representa el último eslabón de una cadena de más de 60 medianos y grandes emprendimientos hidroeléctricos que se encuentran todos en territorio brasileño, que fueron construidos entre la década del 60 y del 70, a excepción de Itaipú, que fue entre Brasil y Paraguay, pero también en territorio brasileño. Consecuentemente es una suerte de estructura compensadora de todo este gran sistema, que es una impronta cultural muy fuerte en el territorio. Y bueno, les voy a mostrar un poquitito cómo ha sido el proceso en imágenes de construcción de esta cosa, y aquí van a aparecer los datos de la historia también. Vamos a verlo en 5 minutos. Este video está en Tecnópolis completo, lo pueden ver en Buenos Aires, una pantalla circular. Es un poco la idea de desconstruir la cultura, como lo que está hecho hoy muestra cómo estaba el territorio en este sitio antes y luego cómo se volvió a construir. Pero esto lo han podido ver y hacerlo tangible hoy. El sueño ambientalista. El problema es que creo que hay que entender que si pensamos el desarrollo en los tiempos que nos toca vivir, el desarrollo sin energía no es posible. Y cuando uno dice sí, pero hay energías alternativas a las cuales uno recurrir. Bueno, yo no soy ingeniero especialista, pero he aprendido de los ingenieros que trabajan aquí. Acá Marcelo me puede corregir si digo alguna cosa, y Daniel también. Pero hoy a nivel mundial hay 3 formas de generación que pueden sostener un sistema eléctrico interconectado de la escala y de la dimensión que tiene Argentina o Brasil, que son la generación de energía térmica, la generación de energía nuclear y la generación de energía hidroeléctrica.
Los otros sistemas pueden complementar, pero no pueden sostener la estabilidad de un sistema de generación de estas dimensiones y estas cuestiones. Y algunos datos que por ahí pueden servir, digamos, cuando uno habla de por qué hablamos de desarrollo, como un entendimiento de esto. Bueno, porque Yacyretá aporta el 22% del total de energía que se consume en la región, digamos, de lo que es Argentina y Paraguay, o un poquito más, si contamos la parte de energía que va a Paraguay, que si bien es el dueño del 50% de lo que se genera, como no la consume tanto, la vende al mercado eléctrico argentino. Y cuando se concibió Yacyretá, cuando se firmó el tratado, en la década del 73, si se hubiese hecho, bueno, en tiempo y forma, como diríamos, lástima que se cortó el video, hubiera sido el aporte del 65%. Entonces, bueno, podríamos pensar que tendríamos hoy una situación distinta de país y región, ¿no? Bueno, esto de alguna manera sintetiza lo que estábamos viendo, que después si quieren lo vemos completo, que es un poco lo que da sentido a los objetivos, al objetivo específico de generar energía para el desarrollo y los complementarios de facilitar la navegación por el río. En este sistema del Paraná, la única presa que tiene una esclusa de navegación es Yacyretá. Ahora el PU está estudiando la posibilidad de incorporar una esclusa o un sistema de esclusas, porque el salto que tiene ellos tienen es de 103 metros, contra los 23 que tenemos nosotros. Entonces ese mecanismo es un poquito más complejo. El sistema de presas, dentro del cual, que es de materiales sueltos, se instala una cantidad de estructuras de hormigón, que ustedes las han visto y las recorrieron hoy, que es la que permiten conformar un embalse de 160.000 hectáreas, que son más o menos 60.000 hectáreas originales de la cuenca del río, más 100.000 que se terminaron inundando. Es un poco la imagen de la gestión del total, de lo que significa el impacto directo de Yacyretá en el territorio, que a 100 kilómetros de donde está la central están las ciudades de Encarnación y Posadas, que es la parte más afectada en lo que significa afectación de ciudad y de población. Si volvemos a los años cuando se concibió esto y cuando el tratado se firmó, Encarnación y Posadas tenían en conjunto más o menos 50.000 habitantes, y cuando hubo que abordar la terminación del proyecto ya tenían 500.000. También eso es parte de la necesidad de entender cómo hubo que adaptar un cambio de enfoque y una responsabilidad distinta en el territorio, y porque fuimos aprendiendo, no yo ni nosotros, sino en un proceso, porque fue pasando mucha gente en 40 años entre la firma del tratado y la finalización del proyecto. Mucha gente ha pasado y fue aprendiendo, y fuimos aprendiendo en conjunto con el Banco Mundial, con el BID y con los gobiernos locales, de que íbamos a tener que ir cambiando el enfoque para terminar esto con responsabilidad social y ambiental, empresaria en este caso, como vimos ayer, algunas cuestiones que comentaron las universidades. Este es el contexto directo de intervención, y aquí vemos Encarnación, Cambiretá, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná, las 4 ciudades más intervenidas del lado del territorio paraguayo, Posadas, Garupá y Candelaria en el lado argentino. Aguas arriba de la presa, un embalse que tiene aproximadamente 200 kilómetros de extensión. Voy a recorrer un mapa que Graciela puso ayer y que tiene que ver con el mapa de Google que hoy nos presentó Sergio. Y esta mancha negra, que es de alguna manera la masa vegetal de la mata atlántica o de la selva paranaense, perdón, que va quedando en el territorio, nos habla de naturaleza, pero también nos habla de cultura, porque si uno superpone a esto los índices de IDH con los cuales se mide el desarrollo humano hoy, van a ver que de un lado y otro del río Uruguay y de un lado y otro del río Paraná tenemos unas diferencias
muy grandes en índices de desarrollo humano. Misiones es lo más perjudicado en este caso porque ha adoptado una política de consolidación del desarrollo de más lento plazo porque ha decidido conservar parte de este territorio natural de la mano de un proceso quizás un poco más lento de consolidación del desarrollo cultural. Y también hay que preguntarse a expensas de qué es ese mayor IDH del lado de Brasil y del lado de la otra costa. Hoy ya lo hemos dicho varias veces, a expensas de la deforestación y el avance de la frontera sojera, fundamentalmente, que además de haber consumido el bosque, va consumiendo progresivamente el suelo. Bueno, voy a mostrar estos dos mapas de cómo se conciben desde otras disciplinas, para hacer uso a la interdisciplinaridad, esos territorios protegidos. No pongo de dónde sale esto para no decir, pero las áreas protegidas que Sergio nos mostró hoy están concebidas por algunas disciplinas como tierras forestales, coincidentemente. Otras tierras forestales de menor calidad, porque no tienen el mismo valor comercial. Es decir, que lo que hoy es área protegida, hay muchos que lo ven como tierras forestales y otras tierras. Y paralelamente aquí al lado hay un detalle de la deforestación entre dos periodos, 98 al 2002 y 2002 al 2008. Yo les dije hoy que Yacyretá inundó 100.000 hectáreas. Bueno, la forestación entre estos periodos fue de 200.000 hectáreas por año. Digo, son todos los elementos de comparación que nosotros tenemos que ir tomando para tratar de conformar una lectura de las relaciones naturaleza y cultura, o a la inversa, de la cultura en contra de la naturaleza o a favor de ella, y cómo articular las necesidades de desarrollo de nuestros países y nuestras regiones, llegando a lo local y a lo micro local, de la mano del aprovechamiento racional de el uso de un recurso natural como es el agua, que es lo que más abunda en este territorio. Y que seguramente el uso adecuado del agua en Misiones, en la margen de Paraguay y en la otra margen del Brasil, van a seguir siendo parte de un proceso geopolítico de decisiones, pero ahora de otra naturaleza, con más compromiso para la generación de energía que haga posible ese desarrollo y para que encontremos alternativas de un desarrollo distinto al de la soja o a la deforestación para reemplazar por eucaliptus o pinos destinados a la exportación de pellet o a la pasta de celulosa para la fabricación del papel. Especies que también destruyen el sotobosque y ese bosque nativo no vuelve a salir si no se cambia las políticas de reforestación. Digo, son todos temas a reflexionar, ¿no? Bueno, dentro de esas hectáreas protegidas, una estrategia que Yacyretá tomó a partir de la década del 90 particularmente, y cuando se empezaron a hacer eco de estas cuestiones, y que es la única represa que tiene esto y que a posteriori incorporó Itaipú en Brasil y lo está incorporando Salto Grande ahora también en estos últimos años, es el de compensar con áreas naturales protegidas, con estatus de conservación y garantizar a perpetuidad de que esto sea posible en manos de los estados y de las organizaciones especializadas, la misma cantidad de territorio perdido por áreas con protección de naturaleza y de cultura, es decir, con la gente viviendo dentro, casi como anticipándose a lo que fue el programa El Hombre y la Biosfera, esa reserva mundial, es decir, no expulsando a la gente que vivía allí. El ejemplo más claro son las 5 áreas de protección estratégicas en los esteros, y también en Isla Yacyretá, donde ha quedado gran parte de la población, quiso quedarse y que son hoy custodios de esa conservación. Esa es una estrategia que sigue creciendo, están compensadas, hay 155.000, las hectáreas comprometidas habían sido 110.000, que era la que se perdía, pero se compensó hasta 155.000 y hay otras 40, 50.000 que se están evaluando para incorporarlas al sistema. Y estos son en islas, en áreas de bosque, en galería, en áreas estratégicas para evitar el crecimiento urbano del Gran Posada,
como es Campo San Juan, entre Candelaria y Santa Ana, donde se encuentran los últimos relictos de pastizales y los bosques de Urunday, que eran las maderas que usaban los jesuitas para la construcción en sus misiones. Bueno, y además tiene esa virtud de que ser una estrategia de conservación, de contener el crecimiento de una gran ciudad que va duplicando su población cada 10 años. Ahora, todo esto, entre esas áreas naturales protegidas y estas áreas naturales privadas también, que van siendo cedidas a los gobiernos, son como manchas en el territorio, que si no se articulan como una red, con la gente adentro, dentro de la mano de una estrategia de desarrollo realmente sustentable, que aporte al crecimiento de la calidad de vida de las poblaciones, van a seguir siendo manchas aisladas. Nobel ya lo dijo para Cataluña no hace mucho, hace 2 años, que las estrategias de conservación, si no son como una red de conservación para conservar el paisaje, es decir, esas relaciones entre naturaleza y cultura, difícilmente sirvan para un sostenimiento a largo plazo, es decir, para que aporten al desarrollo sostenible. Y ese es el desafío en esta nueva articulación, bueno, en este caso de una empresa, con los estados nacionales y locales, para ir consolidando ese proceso. También el compromiso ambiental está en el saneamiento de estas ciudades. Todas estas ciudades hoy cuentan con una infraestructura de base importante de saneamiento. Todas tienen la posibilidad de tener el 100% de conexiones cloacales. Es un proceso que es lento. En Encarnación ya está llegando al 70%, y en Posadas, lamentablemente, alrededor del 40-45%. Pero la infraestructura está consolidada para que esto sea posible. Agua potable también por red. Y esto hacia la base de salud en el territorio. Aquí vemos de Posadas, de Encarnación y de Carmen del Parral. Y vamos a entrar al tema de las ciudades, porque el problema urbano en torno a un río de estas características fue siempre un tema complejo. En el área de Encarnación y Posadas el río fluctuaba naturalmente 7 metros. ¿Escucharon? 7 metros. Con una recurrencia de 50 años. Es decir que entre 5 y 10 años había inundaciones muy serias que obligaban a que la población ubicada sobre la costa tuviera que autorrelocalizarse o relocalizarse por un determinado periodo para volver. Aquí tenemos una imagen de una inundación de recurrencia de 50 años que ocurrió en 1997, en diciembre, que fue dramática. El río llegó ocupando hasta la cota 97. Hubo que relocalizar en una noche 3.250 familias en Encarnación y en Posadas. Bueno, eso era lo que había que atender periódicamente. Costas con poblaciones, inundaciones periódicas, infraestructura deficiente en el territorio. Esta zona con eje o con un círculo en el área de Misiones fue la zona más tardía en poblarse, digamos, en términos modernos. Así, la provincialización de Misiones fue en 1953, y siendo siempre, o casi siempre, un territorio de conflicto dentro de esa lógica de la seguridad nacional, la infraestructura llegó muy tarde, aunque la población estaba. Y esto derivó en una debilidad institucional en la región, que eran los elementos que hubo que atender 30, 40 años después, iniciado ya el siglo XXI, para poder terminar un proyecto que estaba orientado a favorecer el desarrollo. Bueno, los criterios de transformación de las ciudades, más o menos, para no ahondar, porque esto Garay va a conceptualizar todas estas cuestiones técnicas, que nos va a terminar de redondear estas cuestiones con más precisión. Se ha hecho esto un criterio de protección de la costa que permita
recuperar suelo. Esta zona que aquí vemos como planicie de inundación del río, que la vemos como una zona de humedales, tranquila y muy linda, que podría haber sido, bueno, estaba ocupada con muchísima gente. De estas costas hubo que relocalizar 20.000 familias que en forma espontánea ocuparon tierras públicas o privadas en esos 30 años. 20.000 familias es un horizonte poblacional de unas 100.000 personas. Es, bueno, para los que somos de la Argentina, como relocalizar una ciudad como Pergamino, o relocalizar a todo Encarnación hoy, de la noche para la mañana. Con la particularidad de cuando uno relocaliza una ciudad, la relocaliza con todo el estrato social, las actividades, todo eso. En este caso eran todas familias que vivieran en altas condiciones de vulnerabilidad social y ambiental. Además de los propietarios que fueron indemnizados, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese proceso, bueno, llevó a decidir cómo proteger las ciudades. ¿Para qué? Para que las ciudades vuelvan al río, vuelvan de cara al río, a ese río por el cual nacieron, y que en esos 50 años empezaron a vivir luego de espaldas al río, porque esa costa fue ocupada y usada de distintas maneras. Digo, son todos temas para ir puntualizando cómo la cultura fue empezando a transformar el territorio hasta con el uso del barrio, del lugar, del asentamiento concreto. El tecó, como dijo el padre ayer, pero un tecó distinto. Aquí vemos parte de cómo se fue consolidando esto y lo que tenemos hoy ya prácticamente concluido en ambas ciudades. Pero eso llevó a una estrategia de recomponer la ciudad, es decir, de hacer una recomposición urbanística y una articulación con la ciudad antigua, con la ciudad que estaba viviendo ya de espaldas al río. Toda esa nueva costa que se recupera tuvo que hacer una nueva articulación con la ciudad. Y hubo que prever una protección ambiental urbana, es decir, en cada uno de estos cursos de aguas menores, bueno, menores, un pampeano me diría que sería absurdo, ¿no? Porque aquí se llama arroyo al Yabebirí, que tiene 1.500 metros cúbicos por segundo, de modo medio, cuando el río Colorado tiene 33 metros cúbicos por segundo, ¿no? Bueno, pero acá son arroyos. Bueno, en las cabeceras de estos subembalses urbanos, que es siempre la parte más débil de un embalse, que son los subembalses, que son esos embalses que se generan en los cursos de agua que desembocan en el curso principal, que estando en una ciudad tienen un uso turístico, aunque uno no lo quiera, tiene un uso recreativo y turístico. Se decidió hacer áreas de protección ambiental para recomponer ese bosque en galería, para que sirvan como educación para los chicos, con las escuelas, y para que crezca eso, lo que los brasileños llaman la mata ciliar, que purifica naturalmente el agua, y estas aguas que vienen de la ciudad, que no necesariamente están purificadas, aunque tengamos desagües cloacales y esto, bueno, cuando lleguen a estas zonas ya estén con calidad de contacto de agua. Eso es lo que se controla permanentemente, y estos son los trabajos que se hacen con las escuelas, midiendo la calidad de agua, y además científicamente en una continuidad con modelos dimensionales, bidimensionales y ahora tridimensionales, que ven la superficie hasta el fondo de los subembalses. Y lo que se ha buscado técnicamente es una revalorización del paisaje urbano y también del paisaje natural. Pero con un compromiso: que todo esto se convierta en un gran espacio público, como un factor de integración de esta sociedad, de la que estaba y que quedó en la zona, de la que hubo que relocalizar y se fue ubicando en el entorno de estos subembalses, en el entorno del agua, con otras particularidades. Ese compromiso, como les dije, estas son algunas de las imágenes de los barrios, que como ustedes ven, estos mismos barrios no solo que están sobre la costa, sino que tienen equipamiento de playa, un equipamiento moderno para el uso y el contacto directo con el agua. Esto es en Encarnación, esto es en Posada. Digo, bueno, uno podría ver varias de estas cosas, porque fueron 8 grandes barrios que se concibieron como parte de la ciudad, algunos un poquito más lejos del centro y otros como estrategia de completamiento. Los más lejos fueron hechos hace muchos años, pero la ciudad ya creció y los incorporó, y ahora los últimos se hicieron como más cerca de la ciudad. Pero hay que seguir trabajando en esa recomposición y en esa articulación de inclusión social
que lleva un proceso muy largo y que nos llevaría un capítulo entero. Aquí las chicas me hacen con la cabeza así, de cuántas cosas ellas tienen que trabajar cotidianamente con los estados para garantizar esos procesos de inclusión y de transformación. Y esa infraestructura de saneamiento se completa con una infraestructura del territorio, con nuevas alternativas de circulación entre las ciudades, con un tren que circula en las ciudades y que complementa el transporte público, y con varias otras cuestiones que ya han podido ver. Vamos a ver algunas imágenes breves, no lo vamos a ver en su totalidad porque van a tener ahora el libro con todo el detalle, 2 libros que le vamos a dar, pero ustedes fíjense que esta era el impacto en Posadas. Esto era Posadas en la cota 76, este era el efecto del agua en la zona de Posadas, Candelaria, si nada se hubiese hecho a la cota final de 83 metros sobre el nivel del mar, y este es un poco el fenómeno de tratamiento costero que ha permitido, bueno, consolidar esta nueva estructuración en el territorio de las ciudades. Aquí tenemos una aérea y una imagen siempre del río, que van dando cuenta de cómo ese territorio se fue transformando, y algún detalle particular de algunas zonas, de cómo eran, de cómo hubo que ir trabajando esa reconfiguración y cómo fueron quedando en la realidad hoy ya terminadas y en funcionamiento para la ciudad. Algunas imágenes en detalle de todo lo que significó ese proceso de protección y recomposición de la trama de las ciudades, un poco una imagen global del área de Posadas, y siempre con la idea de que esto sea un gran espacio público que permita esa integración social y la recuperación de la memoria y del patrimonio. Este es el ferry que antes usaba el ferrocarril desde la Argentina hacia el Paraguay y viceversa. Cuando se construyó el puente en la región Posadas, ya esto de corte funcionario, y hoy ya son museos ferroviarios. Algunas imágenes, esto era la zona de la cabecera del puente vista desde Posadas con el río a 78-45, que es una recurrencia era una recurrencia de 10 años, Marcelo, 10 años más o menos, es decir, cada 10 años sucedía esto. Bueno, ya acá toda esta zona estaba liberada, sin embargo algunas cuestiones, bueno, toda esta zona estaba ocupada con población. Y esto es un poco las imágenes hoy, lo que van quedando. Aquí está Posadas y todo este es el tratamiento hacia el sur, que es Carupá, con toda la infraestructura vial, los nuevos puentes, las áreas que se han comprado como reserva natural de protección, las transformaciones, estos Candelaria, bueno, va a mostrar detalles después de trabajo, de imaginación, de proyectos sobre cómo tratar áreas que hay que seguir trabajando, y una nueva infraestructura en el territorio que no existía sobre la costa y sobre el interior. Y esto era Encarnación en la cota 76. Que pasa la otra. Esta hubiera sido la dramática situación si nada se hubiese hecho en Encarnación. Aquí estaba la zona baja comercial, que era el corazón del desarrollo económico de la ciudad. Y esto es un poco lo que termina siendo el tratamiento costero, donde se recuperan las zonas, donde el circuito comercial, con un trabajo largo, que me ha tocado participar directamente con los comerciantes, se armó una nueva zona, la estructuración de una nueva área comercial desde la cabecera del puente hasta la zona alta, y hay un proyecto de recuperación urbanístico de este sitio también que se está trabajando. Y esto es un poco la imagen desde la desembocadura de aquel arroyo en Volcaé que se veía, que está en la zona central. Esto es una imagen del 2005, no hace mucho. Y esta es la imagen de ese mismo lugar. Y esta es la imagen desde el río. Este es el Zambódromo para competir con el de Río. Les aseguro que en cantidad de gente viene mucha gente.
Se pensó que iba a ser muy grande, sin embargo no es tan grande, ¿no es cierto? Tiene 500 metros de largo y se llena totalmente. Y esto es lo que ha permitido este mecanismo de playa, que hoy Encarnación sea de alguna manera la ciudad turística del Paraguay, ¿no? Entran 150.000 turistas todos los fines de semana. Ha cambiado el eje de desarrollo en la región y además es una ciudad con toda la infraestructura de saneamiento. Y esto es el uso cotidiano, en un día normal, no puse un domingo cuando está lleno, esto es un día común. Esta es la fisonomía de la ciudad hoy. Esta es la zona comercial nueva que se articula con esto, este es el espacio donde estaba antes. Y esto es lo que permite hoy con este puente que une a estas dos costas, a estas 7 ciudades, pensar que estamos en presencia en el desafío futuro de un sistema metropolitano binacional, un desafío que ya se está construyendo y ya está trabajando los intendentes con estas ideas que tiramos con el arquitecto Garay hace varios años, que parecía una utopía y que hoy ya empieza a tomar un viso de realidad, donde se está construyendo una agenda metropolitana de ambas márgenes y algunos temas binacionales que buscan la competencia y la complementariedad, las dos cosas que permitan construir una agenda de temas, de situaciones. Ya en las últimas reuniones vino Cancillería para empezar a analizar cómo desplazamos las fronteras del puente para que podamos tener esa lógica de tránsito permanente, qué compromisos se pueden tomar desde lo local para garantizar la seguridad en los países. Estamos en territorios complejos, pero no imposibles. Si Venezuela y Colombia han encontrado que estas cosas sean posibles, creo que también en Argentina y en Paraguay podemos plantearlo y hacerlo. Este es el desafío de un sistema de ciudad de 500.000 personas que va creciendo, donde bueno, tenemos esta particularidad de que hay complementariedad y competencia que puede ser bien usada como un factor de desarrollo. Esto es lo que une, y no solamente esto, voy a ir avanzando rápidamente, en esta provincia, haciendo foco otra vez en la provincia, con 17 departamentos y 75 municipios, donde el 72% de la población de esta provincia hoy es urbana, creciendo ese porcentaje por el desplazamiento rural, que con el Sergio, cuestiones que se vienen dando en estos últimos años. Hay un modelo deseado que se ha construido desde la provincia, con los municipios y hacia la nación, que forma parte del Plan Estratégico Nacional y un plan de inversiones que va formando parte del plan quinquenal de obras, que permite pensar en un futuro de desarrollo, que algunos temas ya Sergio los sintetizó, con lo cual no voy a seguir, pero que sí ya se está trabajando en la construcción de un nuevo puente cercano a Posadas en Candelaria y Campichuelo. Se está avanzando en un tercer puente a la altura de El Dorado, y va a haber otro cuarto puente a la altura de Corpus, cuando Corpus sea posible, y también hacia el lado del Brasil, de la mano de las inversiones que pueden venir y atraer la construcción de Garavito y Panambí. Y esto facilita también la reestructuración ferroviaria en pensar el ferrocarril que una el Atlántico con el Pacífico, y es parte de los procesos de inversión. Varias de estas obras, como la construcción de la autopista o de la autovía Ruta 12 en sentido hacia Iguazú, ya está en construcción. El gobierno nacional le ha confiado a Yacyretá que siga con el proceso de construcción de estas obras que forman parte de los procesos compensatorios hacia el desarrollo que se están planteando. Y esto es parte de ese modelo deseado que hace al país y que ya Graciela también ayer lo mostraba. Pero para cerrar, yendo al tema de energía específicamente, también se está trabajando en la potenciación de esta central con 3 turbinas más, la refuncionalización del vertedero que ustedes vieron a unos kilómetros aquí, con la colocación de una nueva central con 5 turbinas bulbos para aprovechar ese flujo ecológico que pasa para mantener el brazo Añacuá, que en el proyecto original iba a ser secado, y que ese aprendizaje que se hizo sobre las cuestiones ambientales hizo que se construyera para que ese brazo no se seque.
con la construcción de Corpus Christi, con la construcción de Garabit y Panambí. Estos proyectos tienen la particularidad que están siendo coordinados de la mano de las decisiones políticas del gobierno nacional, en el caso de Argentina, por el arquitecto Oscar Thomas, que es no solo el director ejecutivo de Chacirca, sino el representante argentino de la comisión mixta técnico argentino-paraguayo y también el argentino-brasileño. ¿Cuál es el desafío para que estos nuevos emprendimientos sean posibles? Tradicionalmente estas obras se concebían como un conjunto de obras principales que estaban vinculadas a la generación y que eran las que se hacían primero, un conjunto de obras complementarias que eran las de mitigación en el territorio. La propuesta fue, desde esta experiencia que se ha tenido en estos 12 años, que para hacer Corpus y Garabí Panambí hay que hacer primero las obras de desarrollo, las acciones que orientan el desarrollo en el territorio, y en paralelo ir planificando las obras principales, pero empezar a construirlas después de que estas obras sean visibles en el territorio y que estas acciones sean realmente estructuradas en el territorio. Estas manchas verdes que están acá son estudios que hemos hecho de áreas posibles de adquisición anticipada, de áreas compensatorias por territorio inundado, que también pueden tener un sentido simbólico vinculado a qué tipo de territorio, cuando hablamos de la población dentro, también puede ser pensado para que las comunidades en viaje, ayer se planteaban que no tenían un territorio más virgen, estos puedan ser parte de la reinserción en estos sitios, y también con una cantidad de estrategias de completamiento de las ciudades previas a la construcción de estas grandes obras. Siempre de la mano de pensar esto como un proceso integral de intervención en el territorio. Bueno, con esto terminamos la visión que vimos de lo que sucede con estas obras en el territorio, cuál fue el aprendizaje que se fue teniendo en estos años y cuál es la idea de visión del desarrollo hacia el futuro, sabiendo que todo esto tiene unas enormes complejidades en el relacionamiento con las comunidades. Graciela ayer nos mostró una imagen que existe en el territorio, que es el no en las represas. El no en las represas hay que trabajarlo de la mano de una acción responsable sobre el ambiente, sobre la ciudad y sobre la sociedad para que estas cosas se puedan cambiar. Termino con esto, Héctor.